La Comisión Federal de Competencia Económica, que por cierto es un lugar donde yo conozco bastante bien cómo opera, cuáles son las funciones, cuál es la historia de esta institución, porque, digo, y esto no me parece relevante publicarlo, no mencionarlo antes de hacer un comentario sobre esta institución, que yo trabajé en la institución, trabajé 2 años por allá, conozco mucha gente ahí, o sea, conozco, bueno, ¿no? De vista y a la comisionada presidenta Alejandra Palacios, conozco a su equipo de trabajo muy bien, o sea, yo trabajaba en el mismo piso que todos ellos, o sea, sé pues de lo que se trata esta cuestión, entonces puede ser que mi comentario no sea totalmente imparcial en ese sentido, pero creo que es importante sacarlo a la luz, ¿no? Antes de comentarlo. Esta comisión sancionó a bancos y personas físicas que establecieron acuerdos ilegales en el mercado secundario de intermediación de valores de deuda gubernamental. Encontró evidencia de que 7 bancos y 11 traders, o sea, 11 intermediarios de los bonos de deuda, pactaron 142 acuerdos ilegales para vender o comprar a cierto precio o no comercializar ni adquirir. O sea, estaban manipulando el mercado. Esto es sancionable, esto es es competencia, digo primero, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y también de la Comisión Federal de Competencia Económica en términos de colusión, de prácticas anticompetitivas, y esto es lo que se sanciona. La conducta afectó algunas operaciones del mercado secundario de valores gubernamentales entre 2010 y 2013. Fueron 3 años de actividades sospechosas, ¿no? Actividades criminales en muchos sentidos, porque, bueno, la competencia económica es sí administrativo, pero puede llegar a ser una cuestión penal. Sobre esto hay diferentes reacciones, ¿no? Bueno, si me acuerdo, voy a dejar este artículo que me parece explica bastante bien la cuestión que sucedió. Esto es un artículo del País de Isabela Cota. Pero bueno, han habido distintas reacciones y yo creo que me alineo con esta cuestión, ¿no? Aún con mi sesgo de haber trabajado en la COFESE, de conocer a la gente por allá, creo que sí, la COFESE se quedó corta en esa cuestión. Porque, bueno, la COFESE dice, ¿no? O argumenta que el daño de mercado, que de estas 3 años de hacer las cosas mal, de 3 años de coludirse, de 3 años que megabancos, o sea, estamos hablando, o sea, no de Banco Azteca, estamos hablando de Barclays, Deutsche Bank, Santander, Citibanamex, Bank of America, BBVA y JP Morgan. O sea, estos son bancos importantísimos. O sea, es más, varios de estos son los bancos que tienen los activos de los bancos que tenemos en México. O sea, iba a decir bancos mexicanos, pero no son bancos mexicanos. O sea, son sucursales, filiales de estos bancos, ¿no? Citibanamex, ¿no? Bueno, BBVA es directo, en fin. Ahora, la COFESE estimó que este daño fue solamente de 29 millones de pesos y por lo tanto la multa sería de 30 millones de pesos. En Estados Unidos, se investigó este mismo caso, porque este tipo de artimañas lo hicieron no nada más en México, sino en Estados Unidos, y probablemente lo hacen en todo el mundo, y es una práctica normal de modificar el mercado de deuda. Fueron penalizados en Estados Unidos con más de 500 millones de pesos. En México fueron 35 millones de pesos. Pero bueno, tú podrías decirme, no, bueno, es que la COFESE en realidad no tiene herramientas, ¿no? La ley los constreñe mucho. No. La COFESE tiene facultades de multar hasta por el 10% de los activos de la empresa. Es decir, en este caso sería más de 600 millones de pesos si lo hubiera aplicado, no a tope la sanción. Una multa similar a los de Estados Unidos. Esto se ha catalogado en muchos sentidos, ¿no? En algunos portales, como el robo del siglo. Es una cuestión no tan fácil de entender. En el mercado, ¿no? de deuda, de emisión de deuda, hay dos niveles de mercado, ¿no? El mercado primario y el mercado secundario. El mercado primario es la venta directa, o sea, el gobierno emite bonos, alguien lo compra, ese es el mercado primario. El mercado secundario es a través de los traders, no de intermediarios, se revenden estos bonos de deuda y se especula en muchos sentidos con esta cuestión. Manipular esos bonos de deudas del gobierno mexicano, del Estado mexicano, son
miles de millones de pesos los que hay. Entonces, es un mercado de miles de millones de pesos cuyas manipulación probablemente les dejaron ganancias de cientos de millones de pesos y la multa fue de 30 millones. Digo, esto es, digo, si lo ves como la empresa, o sea, ni siquiera es una sanción, cabrón, es una inversión. O sea, puedes poner, no, pues si manipulas el mercado, ¿no? Y nos juntamos con los compadres y o sea, ¿cuánto vamos a ganar? ¿Por cuánto nos pueden multar? Es parte del negocio, ¿no? Es parte de la inversión. O sea, ni siquiera es un disuasivo para que estas empresas puedan, ¿no? Seguir operando de forma, pues, antagónica al bienestar social. Digo, la comisionada presidenta de esta Comisión Federal de Competencia Económica será citada, y esto fue anunciado, a comparecer en el Senado sobre esta cuestión particular y sobre el monto, ¿no? Que, por ejemplo, algunos senadores han comunicado o han catalogado como risible por lo que ya estamos platicando. Yo no sé, o sea, la verdad es que hay una discusión en las últimas semanas sobre estos organismos autónomos, no constitucionalmente autónomos, cuáles funcionan, cuáles no, que hay que revisar los presupuestos, los sueldos que ganan muchas de esas personas, ¿no? Más de 300,000 pesos, cuando el presidente gana 100, 109. Y sí hay mucho que revisar, honestamente. Hay mucho que revisar porque hay cosas que no funcionan, que funcionan a medias, que funcionan solamente cuando hay presión pública, que funcionan cuando hay no presión ya sea de otro poder, de un poder autónomo, o presión social porque avancen las cosas. Ahí sí, ¿no? Medio funcionan y todos nos podemos a trabajar y tal. Y mientras, ¿no? O sea, hay que evaluar correctamente esta cuestión, ¿no? Y tampoco se trata de decir que todo lo que hacen está mal o todo lo que hacen está bien. O sea, estos simplismos creo que tampoco caben. O sea, pero sí hay que cuestionarnos la eficiencia, o sea, de la inversión del Estado mexicano en este tipo de organismos autónomos y lo que están dejando, lo que están retribuyendo a la sociedad. O sea, creo que eso vale la pena que se cuestione. Y bueno, si bien este tema quizá no está en el discurso público, no quizá sientas, ¿no? Que no te afecta, que está muy alejado, y yo puedo entender perfectamente que esta discusión se ve así, ¿no? Pues a mí que me afecta, ¿no? Que bonos de deuda y mercado secundario y la COFES, ni siquiera sé o sea, con qué se come y tal, cómo me afecta a mí. Es dinero de todos y todas. Ese, ¿no? El mercado de los bonos que emite el Estado mexicano. Pero bueno, hasta acá dejamos este comentario, ¿no? Quizá un poco difícil de entender, quizá un poco tecnocrático. O sea, traté de hacerlo, ¿no? Un poco lo más fácil de entender posible. Ahí checamos en los comentarios si tienen dudas, si tienen ¿no? cualquier cuestión que quieran abordar sobre este tema, también podemos atenderla con mucho gusto. Muchas gracias por ver, por compartir, por suscribirse, y nos vemos hasta la próxima.